Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a estar hablando un tema muy importante y sobre un director que es uno de mis preferidos. Lo he conocido recientemente, les voy a ser sincero, pero eso no ha importado para que se convierta básicamente en uno de los mejores directores que he conocido. Le he tomado un gran aprecio, he amado su filosofía de vida como la que él adoptó. También me ha gustado mucho su filmografía, sus trabajos, y también he buscado muchos documentales sobre él, entrevistas que ha dado. Y sin más preámbulos, les quiero mencionar que es sobre Ingmar Bergman, el director sueco. De hecho, vamos a estar hablando sobre él, sobre su vida personal, profesional, la influencia que tuvo en la historia del cine, y también sobre una película que para mí es como una de las más importantes. Así que pues sí, es Ingmar Bergman y El séptimo sello. Últimamente les he estado hablando en los videos anteriores, si ustedes los han podido ver, por lo menos los dos últimos, les he hablado de películas que no son muy buenas o tampoco no son un referente mundial. Por eso en esta ocasión quería hablar sobre un cineasta y una película que sí son un referente en la historia del cine mundial, y como les comentaba, El séptimo sello de Ingmar Bergman. Voy a tener que hablar con spoiler, te aviso por si no has visto la película. Tampoco la quiero analizar desde un punto de vista tan profundo o tan filosófico. Mi intención es que si eres aficionado al cine y no conoces esta joya o nada del director, solo quiero sembrar la semilla para que una vez que termines de ver este video, corras y veas todas las películas posibles de este creador, este maestro. Te voy a mencionar algunas con las que podemos, si no conoces nada de él, puedas empezar a ver y así te vaya introduciendo poco a poco al mundo de Ingmar Bergman. Me perdonan si lo pronuncio mal, tengo un problema con ese nombre. Antes que nada, conozcamos quién es Ingmar Bergman, porque es importante entender cuáles eran sus pensamientos y su filosofía de vida. Es uno de los suecos más conocidos, con un pensamiento increíble y muy culto. Sobre todo es interesante las preguntas que hace y cómo las refleja frente a la cámara. Con 38 años, en 1957 se estrenaba en el mes de febrero esta película. Llevaba 13 años haciendo cine, pero este trabajo es cuando él inició a hacer cine sobre sí mismo. Ya había tenido éxitos como Un verano con Mónica en 1953, que es otra joya que tiene este director. Un verano con Mónica se estrenó en el año de 1953, como lo mencionaba, y de hecho fue una película muy revolucionaria por dos factores que les voy a destacar aquí. Primero era por el plano donde la actriz Harriet Anderson mira directamente a la cámara, por decirlo así, como que rompe la cuarta pared porque está viendo al espectador. Esto es algo que el director iba a replicar mucho más adelante en todas sus películas. El acercamiento que tiene el actor con la audiencia, esos primerísimos planos. Y el otro tema, que fue una película muy revolucionaria, que se considera así, fue porque había un desnudo en la película y, según comentan, mucha gente iba al cine solo por ver ese plano de la actriz Harriet Anderson. Entonces, en su momento que se estrenaba esta película, fue muy arriesgado a mostrar este tipo de plano. Entonces la película en 1953 se convierte en uno de los primeros éxitos de este director. Primero hemos de conocer la vida de Bergman. Es el segundo hijo de tres que tuvieron sus padres. Es hijo de un pastor muy exitoso y muy estricto, cosa que creó daños irreparables en su vida, como él mismo lo cuenta en su libro La linterna mágica. Una cosa curiosa es que, según se dice, que lo que Bergman escribe no suele ser una fuente fiable. Por lo general suelen ser proyecciones sobre sí mismo de cosas que le pasan a su hermano o a su entorno. Pero si buscas a Bergman, solo lo encontrarás en sus películas. En sus películas él es totalmente sincero, y como les comentaré más adelante, entenderemos por qué esta película es una reflexión sobre sí mismo. Pero viendo el tema de si Bergman escribía o no, era real lo que él escribió o no, déjeme decirle que el libro de La linterna mágica es un libro autobiográfico. Sencillamente lo sentí que tiene un valor literario muy grande. Bueno, de hecho es el primer libro que leí de este director. Es totalmente recomendado si quieren empezar a conocerlo. Algo que yo esperaba, que no es que no me haya gustado, sino que había confundido. Recién acababa de haber leído El cine según Hitchcock,
y hablaba mucho sobre cine. En esta ocasión yo esperaba que tratara de eso. No sé por qué en mi cabeza me lo imaginé así, pero no. Es un libro autobiográfico. En algunas ocasiones menciona algunos temas sobre el rodaje de una o X y yo película, pero en mayor medida es autobiográfico. Recomendable totalmente. Como les comentaba al principio, a Bergman lo conocí recientemente. Había escuchado hablar de él en la cultura del cine. Es un director muy referenciado. Scorsese o Woody Allen, por ejemplo, son cineastas que han homenajeado al autor. Y Woody Allen en muchas películas hace referencia. Bergman? Bergman's the only genius in cinema today, I think. Le tenía un respeto y una admiración increíble Woody Allen a este director sueco. Algo que sí me encanta es la referencia que hizo el director francés Truffaut, me disculpan si lo menciono mal, en su ópera prima de Los 400 golpes. Este director, que fue uno de los que inició la gran ola francesa en esa época de los 50, si no me equivoco. Fue a finales de los 50 entrando a los 60. En esta película de Los 400 golpes se ve una clara referencia cuando los niños van saliendo del cine. Se ve que en la pared hay un afiche pegado de la película de Ingmar Bergman que se había estrenado en el 53, Un verano con Mónica, y ellos lo arrancan. Y otro tema a recalcar en esta misma película de Truffaut es el final. Esto tiene algo de spoiler, no sé si han visto la película. Al final cierra con una mirada hacia la cámara, hacia el espectador, de igual manera como lo hacía Mónica en las escenas que les comenté al principio. Puede ser muy subjetivo. He leído por ahí que hay gente que lo toma así, otros no lo consideran que sea tomado de esta película, pero bueno. El homenaje principal está en la escena anterior. Había escuchado hablar mucho de él, lo había escuchado mencionar, pero no me había dado la oportunidad, no había tenido la oportunidad de sentarme y ver una película de este director, y vaya que me hacía falta. La primera que vi, que fue el año pasado en esta situación que todos nos tuvimos que encerrar, fue la del Séptimo Sello, y me atrapó hasta un punto que me obsesioné un poco. Vi gran parte del trabajo del director, he leído sus libros y ver los documentales y entrevistas que están disponibles en internet, porque me encanta la forma como escribe, esa percepción tan jodida que tiene de la vida. Se puede decir que a cierta medida es una persona muy pesimista, y no solo pesimista. Ingmar Bergman era una persona muy solitaria a lo largo de su vida. Desde que era un niño, él siempre en este libro autobiográfico describe cómo tenía esa personalidad muy apartada dentro de su familia, dentro de sus amigos. No era tampoco de tener muchos amigos, ni estar rodeado de tanta gente. Como les decía al principio, es uno de los directores más galardonados de la historia del cine. Ganó 3 veces el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, y uno pensaría que siendo un director con tanto reconocimiento, su vida puede ser perfecta. Tiene el mundo a sus pies, pero al final, en el interior, son personas igual que nosotros, con inseguridades, traumas y miedo. Es muy poético y con una visión de la vida muy inspiradora, y con un pensamiento muy crítico hacia todo lo que rodea. Amo una frase que dice en La linterna mágica, y cito: aprendí que todo era cuestión de vida o muerte, pero no particularmente importante, que entenderse y malentenderse iba de la mano como 2 hermanos siameses, que en las actividades de los hombres lo que predominan son los fracasos, que la falta de autoconfianza es lo más peligroso que existe, que el desánimo ataca hasta el más fuerte. Y así se refleja Bergman, con una honestidad sincera que se acerca al hombre común. A pesar de haber nacido en una familia muy religiosa, nunca calaron esas ideas, y lo podemos ver en El Séptimo Sello, donde hace una exploración a la religión desde un punto de vista crucial, pero con un razonamiento inteligente. Hablando un poco sobre lo que trata la película El Séptimo Sello, es sobre un caballero y su escudero Juan. Vienen de haber peleado en las cruzadas. Están volviendo a su Suecia, esa Suecia medieval, que está envuelta también en la peste negra. Han luchado por 10 años por la causa cristiana y han vuelto con dudas sobre la existencia de Dios. Desde el inicio, el caballero es interceptado por la muerte, como ella le dice: hace ya tiempo que camino a tu lado. Y la película no solo toca temas de religión, habla también de la vida, de la amistad, del amor
de la soledad y de las creencias por las que uno puede luchar sin saber si son verdaderas. Como les decía en otros videos, esta es una de las cintas que te dejan pensando por días y se quedan con uno. El diálogo que tiene el caballero con la muerte en el confesionario es muy profundo y hasta es motivo de estudio por todo lo que plantean en esa escena. Y es así como Bergman miraba la religión, refleja su mundo interior. Te invito a que una vez que la veas profundices sobre los temas que expone, ya que es algo necesario, es un ir y venir de ideas. Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Bergman era una persona demasiado productiva. Solo en el año del estreno de esta película, en el 57, preparó, rodó y estrenó Fresas Salvajes en diciembre de ese año. No solo lidió con su enfermedad del estómago que padecía, ese año rodó un film para la televisión y preparó 4 obras de teatro con gran éxito. Tenía una obsesión al trabajo, cosa que al final tuvo que pagar un precio por su vida personal. Tenía un entusiasmo extraño, difícil de explicar, y sus propuestas siempre estaban pensadas. Sería alguien que se le puede dar el título de autor con todo lo que encierra esta palabra, porque es completo y además es un creador inigualable. No hay nadie que haya producido tanto como este señor. Tortura de 1944 es la primera vez que él conoce un estudio de grabación, ya que él escribió el guión para esta película, pero fue hasta en 1949 cuando se le da la oportunidad de escribir y de dirigir una película titulada Prisión, que también fue sueca en 1949. Pero fue hasta el séptimo sello, en 1957, donde él tuvo toda la libertad creativa, pero con ello venía que tenía un poco presupuesto y también poco tiempo para crear las películas. Solía dormir muy poco y cuando no podía dormir, escribe, porque el mundo del cine es quien lo alejó del mundo violento donde él creció. De alguna forma le servía de terapia porque tanto en su niñez como su adolescencia fue una persona solitaria. Tenía una actitud distante gracias al modelo de familia donde él se crió. De la puerta hacia afuera era la imagen impecable de una familia unida, pero por dentro eran conflictos desgarradores, ya que el amor no existía de donde él venía, y eso lo relata igualmente en este libro que les he mencionado. Son palabras dichas por él, escritas por él. Retomando el tema de la película, aparte de que tenemos los personajes del caballero y su escudero, también conocemos a otros personajes que serían como la contraparte de ellos. Como les comentaba, el caballero y el escudero son personas que, por decirlo así, vienen un poco dañadas sus creencias o por lo que ellos habían estado luchando en las cruzadas. Por lo menos el escudero se entiende de que es una persona completamente atea, pero el caballero está en esa búsqueda de encontrar las respuestas que le logren calmar esa sed que él tiene, pero no son encontradas, y él trata de buscarlo hasta con la misma muerte, pero no logra encontrar respuesta. En contraparte tenemos a María y José, que son dos artistas que viajan por toda Europa viviendo de su arte, que vendrían a ser la contraparte junto con su hijo, el bebé Miguel. Son personajes con sueños y aspiraciones, todavía tienen esa esperanza en la vida. A diferencia del caballero que ya viene, estos dos personajes van en busca de ese camino. La película hace un análisis sobre la muerte. Esto es mucho más real que creer en una religión o en un ser divino. La muerte la vemos, es palpable. Vemos al caballero dialogar con ella. Y también él le lanza una incógnita de qué va a ser de nosotros lo que queremos creer y no podemos. Vemos cómo en esa época y actualmente la religión de una u otra manera se impone a base de miedo. Al hacerlo así, las personas buscan un consuelo en la religión. Bergman esto lo entendía muy bien gracias a su padre, que era un pastor, y de hecho era un pastor muy reconocido en su ciudad natal. Otro tema a destacar es la cinematografía. Tiene unos planos muy seductores, inéditos y poco replicables, y esto lo vemos en toda su obra. Tiene una propuesta interesante de poner la cámara e iluminar sobre todo esos primeros planos, ya que, como él dice, no hay nada mejor que ese contacto increíble, extraño y misterioso que de repente uno puede experimentar con otra alma a través de la mirada de un actor. Y alcanzaría, creo que, su máximo esplendor de este tema en la película que roda en 1966 con Personas,
que es otra pieza clave dentro de la filmografía de este director. Simplemente es una obra maestra en la parte cinematográfica, la fotografía, la iluminación que utiliza esta película. Visualmente es increíble, podrías ver esta cinta en mute y disfrutar de cada plano, cada frame de esta película. Es una obra de arte básicamente. Otro detalle a mencionar es que en personas también elimina, por decirlo así, el medio plano. No existe en la película, simplemente son primerísimos planos. El caballero va a lo largo de la historia jugando su partida de ajedrez con la muerte, pero José, gracias a la virtud de tener visiones, se percata de que la muerte está con el caballero y sin pensarlo huye con su mujer y su hijo. Los demás personajes al final logran llegar a su destino, que era el castillo donde estaba la mujer del caballero. Y otro valor a recalcar es la atmósfera, que el director logra crear. Las locaciones se sientan tan propias y hace que claramente viajemos a esos paisajes de la Edad Media. Y él es así en todas sus películas, los mundos que se sienten tan propios. Simplemente es viajar a donde Ingmar Bergman considere necesario. Y es otra cosa que me encanta de este director, es como se sienten, se reflejan esos mundos, son hasta palpables. Esto lo vi en la obra del lobo, esa soledad de estos dos personajes. Lo vi también en la película El manantial de la doncella. Todo lo que rodea a los actores es tangible, uno lo siente, uno lo ve. Y así como el caballero llega a su destino, con ellos llega su muerte y a todos aquellos que le acompañaban. Y en este punto el ambiente es un poco de terror. Lo interesante de esto es que cada uno de ellos toma con serenidad y tranquilidad. No temen, pero sus preguntas no encontrarán respuesta. Como la muerte le dice, no tengo nada que revelar, ya que yo simplemente soy la muerte. Pero el caballero se redime un poco, tratando de desviar la atención de la muerte para que José con su esposa y su hijo puedan huir de ella. La película tiene un cierre como esperanzador, oscuro y triste. José y María les ha recibido un amanecer de optimismo. La tormenta y la oscuridad han pasado, pero al fondo a lo lejos se ve la muerte danzar bajo un cielo tormentoso con los demás personajes que acompañaban al caballero. Es una escena que me recuerda al cuadro del pintor ruso Matisse llamado La Danza, pero tal vez es en otro contexto, ya que estos están marchando y están ambientados en un aro de oscuridad y van marchando hacia la muerte. Pero la forma de que van agarrados de la mano es lo que siento como ese paralelismo. Lastimosamente, Bergman moriría el 30 de julio del 2007 en la isla del Faro, en Suecia, a mitad del mar Báltico, donde era su residencia desde hace 40 años. Un sitio que lo llenaba de vida. Decía él mismo que cuando estaba en el Faro nunca estaba solo. Fue muy bien recibido en los Estados Unidos, llenándose de galardones por el público estadounidense. También es un director que te abarrota la cabeza de ideas cuando empieza a ver su obra, por lo que este refleja cada vez que escribe. No lo he mencionado, pero incluso estuvo muy involucrado en el teatro, teniendo muchísimo éxito y siendo este una parte importante en su vida. Muchas veces comentaba que el teatro era su esposa y el cine era su amante. Siento que tenía algo que el cine actual le hace falta y era la libertad. A partir de esa fecha de 1957, Bergman pudo hacer lo que él quiso y escribir lo que él quería. Por eso sus películas están llenas de esa carga sentimental, existencial y muy unida a sus pensamientos. Cerraría, por decirlo así, su carrera cinematográfica con la película de Fanny Alexander en 1982. Se puede decir que con Fanny Alexander cierra su ciclo a nivel de cine, pero terminaría realizando su última película, oficialmente fue en el 2003, esta película llamada Sarabán. La mujer es una figura muy importantísima en el cine de Bergman. De hecho, hay mucho más personajes mujeres que hombres, y cuando están los hombres dentro de sus películas siempre son minimizados por estos personajes mujeres. Con las mujeres tuvo relaciones muy conflictivas, se casó varias veces, tuvo muchos hijos, creo que tuvo más de 6 hijos, y muchas de las actrices que eran sus favoritas también fueron sus mujeres. Vivi Anderson, Harriet Anderson, que creo que eran hermanos, no estoy muy seguro, pero por el nombre las asimilo. No me extiendo más, espero que el video les haya sido de su agrado, que lo hayan entendido. Esa era mi intención, de que también les quería hablar desde lo más profundo de sentido
me he identificado mucho con el cine de Ingmar Bergman, tanto como escribe y sus películas. Si quieren empezar a verlas, yo les diría o les recomendaría que iniciaran con Un verano con Mónica. Partiendo de ahí, empezaría también a ver el séptimo sello, que es otra película muy puntual. También entraría la película Fresas Salvajes. Creo que su obra maestra se menciona que sería la de Fanny Alexander, pero sí, yo me quedaría con Personas. Siento que esta fue la cúspide del director, fue el tope, llegó a lo más alto, a nivel visual, como les comentaba, y a nivel narrativo. Así que pues nada, esta era mi opinión sobre Ingmar Bergman. Así que espero que también les haya gustado, espero que lo vean y lo empiecen a conocer. Y si ya lo conoces, pues nada, muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Así que los espero hasta la próxima. Hasta luego.